En los últimos días, el tema de conversación en los medios tradicionales ha sido si el presidente Gustavo Petro está vulnerando supuestamente la libre expresión de nuestro país y a sus periodistas. Claramente, frente a este tema fueron varios los uribistas que salieron a través de sus redes sociales, por video, en sus plataformas, incluso también los medios tradicionales de comunicación, a mencionar que efectivamente el presidente Gustavo Petro estaba supuestamente vulnerando la libre expresión y que estaba poniendo en riesgo a diferentes periodistas de nuestro país. Sin embargo, lo que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, incluso por parte de los mismos medios de comunicación, es que el presidente Gustavo Petro lo que está haciendo a través de sus redes sociales es rectificar la falsa información que los medios tradicionales ayudan a difundir, gracias a que no investigan, a que no hay rigurosidad, pero que sí publican lo primero que sale, lo primero que ven a través de redes sociales. Pero como la oposición y el uribismo de este país resultan ser tan selectivos de memoria siempre, aquí les vamos a recordar cuando en su momento Álvaro Uribe Vélez, el acusado formalmente por 3 delitos, dijo allí en el Congreso de la República que habían 2 canales como Telesur y el Canal Capital de Bogotá eran supuestamente serviles del terrorismo. Publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo. O recordarles incluso a la mismísima María Fernanda Cabal, que también en una sesión del Congreso mencionó que el canal RTVC supuestamente empleaba su dinero y su tiempo para entrevistar a cocaleros y también a guerrilleros. Escuchen ustedes lo que ella mencionó en su momento. RTVC, señor presidente, cuenta con un presupuesto superior a los 380.000 millones de pesos y lo utiliza para hacer largas entrevistas a cocaleros, atacar a la oposición o entrevistar a terroristas de la guerrilla, quienes en su discurso siempre envían mensajes a las bases. O les tenemos también otra de Uribe, en donde en su momento cuando era presidente de la República mencionó que habían periodistas que según él se creían que estaban por encima de la ley, pero ahí sí ninguno salió a mencionar que Uribe era un dictador, que estaba sesgando la libre expresión, que estaba violando los derechos de los periodistas, o sea, nadie, ahí sí todos calladitos. Hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda 3 años un video que según él contiene pruebas sobre delitos. Yo he estado estudiando el tema. El periodista tiene el derecho de proteger la fuente, pero no tiene licencia para ejecutar el delito. La Constitución colombiana habla de la libertad de información, pero también del derecho a la buena información. Y ese tema sí que es grave, porque entonces, y es un caso para que haya una reflexión democrática en Colombia, que lleve al periodismo a separar su derecho a proteger la fuente de la obligación de no ocultar el delito y de la obligación de no ser cómplice con el crimen. Hay que tomar decisiones ante los hechos, no ante las revelaciones de prensa. Alejandro Toro, quien es representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, dejó claro que lo que menciona la oposición e incluso algunos medios tradicionales de comunicación sobre que en Colombia supuestamente está peligrando la libre expresión por parte de los periodistas es una completa falsedad, porque contrario a lo que pasaba en gobiernos anteriores, en donde el DAS chuzaba a periodistas, estos se tenían que exiliar, los amenazaban incluso con que iban a descuartizar a sus hijos si seguían informando. Claramente eso no está sucediendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su momento, el representante incluso hizo una recopilación de videos de lo que mencionaba Pacho Santos en caso de que supuestamente el presidente Gustavo Petro llegara al poder. Que también ha tenido un espacio en el pasquín de la revista Semana para seguir esparciendo sus mentiras y odio a través de sus columnas de opinión, que claramente también son mentiras. Escuchen ustedes esa recopilación que hizo Alejandro Toro en su momento y que por supuesto nada de eso ha sucedido hasta ahora. ¿Qué pasaría si Gustavo Petro el domingo es el presidente de Colombia? Lo primero es que yo veo un dólar a 5.000, 5.500 pesos, muy rápidamente. El precio del dólar en Colombia se mantiene en 3.900 pesos desde hace 8 meses.
un distanciamiento absoluto con Estados Unidos. Agradeció el encuentro que tuvo con Gustavo Petro. Gracias, presidente @PetroGustavo, por su compromiso de abordar el cambio climático y promover los valores democráticos en las Américas. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. María Lucía, desde junio de 2022 el indicador de inflación no quedaba en un solo dígito. Para este 2023 la cifra llegó a 9,28%. Y una revuelta social brutal. Ha sido una manifestación que se ha desarrollado en completa calma. Que no veo por dónde pueda salir una cosa bien, porque todo lo que ha dicho, en la actual condición económica donde hay inflación, donde está pasando lo que está pasando, las propuestas de él son ponerle gasolina a la candela. Mucha atención que la Armada Nacional logró incautar 3,5 toneladas de cocaína en la isla de San Andrés. Ese es considerado el cargamento más grande que ha incautado la autoridad colombiana en lo corrido de este 2024. Con muestras musicales, culturales y afectivas fue recibido el pasajero 5.500.000 que visita el país para hacer turismo. Porque el FMI ha elogiado la solidez de la economía colombiana y también aplaudió su ruta de crecimiento. Así no duda que acabaría explotando este país. A través de su cuenta de X, el representante Alejandro Toro también escribió manifestando por supuesto su apoyo al presidente Gustavo Petro, al gobierno nacional y desmintiendo aquello de que supuestamente la libertad de prensa en Colombia está peligrando. Y él escribió lo siguiente a través de su cuenta. Me preguntan si en Colombia peligra la libertad de prensa. Solo repasen la historia reciente de este país y cada quien sacará sus conclusiones. Decenas de periodistas tenían que exiliarse porque el DAS los tenía chuzados y los amenazaba, incluso con descuartizar a sus hijos menores de edad. Los carros que repartían libros y análisis del conflicto eran quemados. Robaban las computadoras de los periodistas que investigaban el narcoparamilitarismo. Muchos periodistas fueron sacados de sus trabajos, otros lamentablemente asesinados. Vimos a sus familias separadas y a sus hogares destruidos. Nada de eso sucede en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Creo que los hechos hablan por sí solos. Y en la W, el representante lo dejó claro. Alejandro Toro fue muy contundente al mencionar que nada de eso de lo que menciona la oposición, de que se están violando derechos, de que no hay libertad de prensa, de que hay periodistas en peligro, que eso es una completa mentira y que contrario a todo lo que sucedió anteriormente en la historia de nuestro país, ahora no está sucediendo absolutamente nada de eso y que el presidente lo único que está realizando es rectificando y por supuesto desmintiendo las falsas noticias de algunos medios tradicionales de comunicación. Escuchen atentamente lo que mencionó Alejandro Toro en la W porque fue muy contundente. Presten atención, por favor. Vamos al pacto histórico. Representante Alejandro Toro, gracias por estar acá y sobre esto que ha dicho o ha calificado el presidente que son canalladas en contra de su gobierno. Sí nos gustaría entender y sobre todo saber cuál es su opinión frente a lo que está pasando. ¿Está en riesgo o no la libertad de prensa? Aquí indudablemente no está en riesgo la libertad de prensa. Lo que ha estado en riesgo es la verdad. Lo que ha estado en riesgo durante muchos años ha sido la objetividad. Para nadie es un secreto que detrás de muchos medios de comunicación hay grupos económicos que pagan las campañas, que tienen sus candidatos, que cuando no ganan sus candidatos comienzan a hacer una estrategia, a decir que el presidente se quiere reelegir, se quiere perpetuar en el poder, cuando de todas las maneras ha dicho que no va a continuar, que debe continuar el proyecto, pero que él no está dispuesto a la reelección. Hay que reconocer, por ejemplo, la posición política que ha tenido el director de la FLIP. Hoy, Darcy Quinn le está diciendo a la FLIP que por qué hay un doble rasero, y es Darcy Quinn, una persona que ha estado muy en contra de este proyecto político y del mismo presidente, cuando está diciendo que la ataca María Jimena Duzán, pero la FLIP como que defiende a unos y no defiende a otros. Entonces no solo el presidente, hay un manto de duda alrededor de muchas de las cosas que suceden con los medios de comunicación. Consideramos pues nosotros que hay que comenzar a pensarnos realmente una ley de medios, y muchos de los aportantes detrás de la FLIP son grupos económicos, porque uno podría decir son medios de comunicación, pero esos medios de comunicación, ¿quiénes los pagan? Inclusive muchos de esos medios están trabajando a pérdida durante años. Entonces uno se pregunta cuáles son los intereses. Los intereses es la construcción de unos titulares, los intereses es a quién defienden y a quién no defienden. Y han salido varios trinos del actual director de la FLIC, el señor Jonathan, donde específicamente atacan al presidente y tiene unos trinos donde hay un direccionamiento político y que no hay que ocultarlo. Yo creo que esa es la discusión de fondo. ¿Qué sucede con los medios de comunicación? ¿A quiénes defienden? Y el señor Pacho Santos, fundador de la FLIP, también ha tenido pues una incidencia en el tema político, inclusive con mentiras. Hay un video que nosotros editamos que va para 1 millón de reproducciones, donde intentó generar un pánico económico, un pánico social durante las elecciones, inclusive de relaciones
internacionales. Nosotros venimos de ser perseguidos por gobiernos, entonces tampoco podemos, digamos, avalar cualquier tipo de ataque que genere esto. Pero hay que reconocer que se han dicho mentiras, que María Jimena Duzán, que merece pues todo el respeto, mandó a que le hicieran un examen psiquiátrico prácticamente al presidente de la República. Entonces uno no esperaría que el presidente se quede callado ante las mentiras, ante los ataques, que debe haber una manera, un camino para que uno pueda defenderse de las mentiras. Pero también hay que ver cómo se oculta la verdad, cómo se tergiversa la verdad. Gracias, representante Alejandro Toro. Buen viaje. Así que a través de los comentarios, ustedes por favor escríbanos como ciudadanos. ¿Creen que los medios tradicionales de comunicación en efecto están utilizando la información en contra del presidente Gustavo Petro? Los leemos a todos porque claramente esto es muy importante. Los leemos.